Y el día de hoy vengo a hacerles una presentación de un pequeño abrebocas de un proyecto que ustedes escucharon el día de ayer para las personas que pudieron asistir en la escuela de verano. Es el proyecto que les hablaba el profesor Isaac sobre economías bajas en carbono. Entonces, la presentación del día de hoy es un grupo de trabajo grande, conformado entre muchas otras personas, el profesor Carlos Franco, acá presente, Isaac y Solano, Oscar Fernández, que es una persona de República de Medellín, y el profesor Manuel Velázquez. La presentación del día de hoy tiene como título Modelo de dinámica de sistemas para evaluar una política baja en carbono para Colombia. La propuesta inicial del día de hoy parte de una problemática que ya la hemos escuchado en varias presentaciones, principalmente de la Universidad Nacional de Colombia, que es el cambio climático. Nosotros partimos de que existe una problemática con el cambio climático y que eso está generando unas manifestaciones en todo el mundo. Manifestaciones con inundaciones, huracanes, sequías, y eso ha golpeado a todos los países del mundo. ¿Qué ha manifestado, qué ha subido con todas esas problemáticas? Los países nos tenemos que mover, tenemos que hacer algo frente a la problemática. No podemos quedarnos quietos y hacer como si nada estuviera pasando en el mundo. Frente a eso, nosotros, bueno, y en el mundo se creó un acuerdo internacional, el Acuerdo de Protocolo de Kioto, donde se establecen ya políticas en el mundo para tratar de reducir los gases de efecto invernadero. Entonces hablamos de mecanismo de desarrollo limpio, que ayer tuvimos una presentación ya específica para eso. Hablamos de comercio de emisiones, esta mañana tuvimos una presentación sobre comercio de emisiones. En fin, han ido surgiendo políticas en el mundo a nivel ya de un alcance internacional. Pero ¿qué están haciendo los países? Los países se están moviendo. Varios países del mundo se están moviendo. ¿Quiénes? Por ejemplo, Brasil, China, Guyana, India, Indonesia. No tienen que ser países muy desarrollados. Hay países también en América Latina que se están moviendo y están generando planes y estrategias para su país para combatir el cambio climático. Entonces, todos esos países y muchos otros más tienen ya un plan nacional establecido en su país para combatir el cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de tratar de tener o ir hacia una economía baja en carbono. Las fuentes de energía renovables es uno de los principales motores cuando estamos hablando de reducir emisiones. Esta es una tabla donde nos muestra países que han invertido en capacidad, países que se caracterizan por eólica, por solar, y vemos que se destaca Alemania, China, España, Estados Unidos. Bueno, vemos nombres, pero Colombia. Nosotros nos vemos en alguno de estos parámetros. ¿Qué está haciendo Colombia? ¿Qué hemos hablado nosotros para el cambio climático? No mucho, la verdad. En Colombia, nosotros nos sentimos orgullosos de que somos un país que tiene bajas emisiones. Y sí es cierto. Nuestro sistema eléctrico conectado se caracteriza por tener el 63% con recursos hidráulicos y un 32% en térmica. ¿Dónde vemos eólica? ¿Dónde vemos solar? Miren, de un 4.3%, acá vemos a los eólicos. Eso es nuestro avance en cuanto a energías renovables, en cuanto a una transición de una economía baja en carbono. Nos seguimos preguntando, pero es que nosotros no tenemos las oportunidades o las potencialidades para convertirnos en eso. ¿Será que nosotros no podemos desarrollar tecnología? ¿No podemos ir como esos países como Alemania o como China? Claro que sí, sí tenemos muchas potencialidades.
tenemos potencial solar, tenemos potencial eólico, potencial de pequeñas hidráulicas. En general, Colombia es un país muy rico, siempre nos hemos dicho eso, pero hay que creerlo y hay que aprovecharlo. Entonces, nosotros tenemos grandes potencialidades, pero ¿qué estamos haciendo para aprovecharlas? En el documento COMPAS, es un documento para el cambio climático, es un documento de este año, se empieza a hablar un poquito del cambio climático en Colombia, como ya de plantearlo más a modo de regulación y de política y de cuestionarse. ¿Qué nos dice ese documento? Dice, se requiere el desarrollo urgente de estrategias adecuadas que preparen a Colombia para afrontar los retos que el cambio climático implica. Pero ya somos conscientes que hay que hacer algo. Y en Colombia no se ha entendido el cambio climático como un tema de desarrollo económico y social, y por tanto no se ha integrado dicha problemática dentro de los procesos de planificación e inversión de los sectores productivos y los territorios. ¿Qué decimos nosotros? Estamos totalmente de acuerdo. Parece que el cambio climático es una cosa aislada, que a nosotros no nos toca, nosotros no producimos emisiones, pero no. Tenemos que hacer algo y hay que tomar decisiones. Pues se hace necesario un proceso de toma de decisiones para así contrarrestar de manera efectiva y oportuna los efectos subyacentes y establecer políticas para enfrentar el cambio climático en Colombia. Entonces, hay que hacer algo. Pues nosotros en este proyecto, que apenas está iniciando, nosotros llevamos 2 meses en este proyecto, quisimos hacer un intento para este proyecto y empezar a mirar cómo podemos evaluar esas políticas, qué políticas se podrían establecer, qué pasaría. Ese es el primer intento que hicimos nosotros. Como decía el profesor Kirchner el día de ayer, falta mucho trabajo en esto. Esto es un primer abrebocas que nosotros queremos hacer y que con el trabajo que hicimos ayer en la escuela de verano queremos seguir ampliando y enriqueciendo lo que hemos venido trabajando nosotros. Entonces nosotros iniciamos o presentamos esta hipótesis dinámica. La hipótesis la estamos manejando específicamente para el sector eléctrico. Entonces, nosotros partimos que existe una capacidad instalada que me ayuda a determinar, junto con la demanda, el mayor margen, el precio de electricidad. Este precio de electricidad me va a hacer como señales que me ayuden a determinar incentivos en inversión para luego aumentar esa capacidad. También vemos que a mayor precio de electricidad, menos demanda de electricidad y vuelven a afectar al mar. Tenemos acá un ciclo pequeño. ¿Qué vemos con la demanda? A mayor demanda, mayor oferta. Y a mayor oferta de electricidad, pues vamos a generar, producir mayor número de emisiones. A mayor número de emisiones, esta es la propuesta que nosotros estamos haciendo, se da un mayor precio de certificados. Esa es la política que nosotros queremos que hacer. ¿Qué pasa si introducimos unos certificados? Como se hace en Europa, por ejemplo, con el esquema de la Unión Europea para el comercio de emisiones. Este precio debe integrarse, el precio del certificado debe integrarse al precio de la electricidad, únicamente afectado por la oferta. Entonces, es una hipótesis bastante sencilla, como vemos en la integración del precio del certificado en el precio de la electricidad y como esto vuelve y afecta los ciclos básicos del sector eléctrico. Bueno, ¿qué planteamos? Nosotros hicimos un modelo sencillo del 2013 al 2035, principalmente es el sector eléctrico colombiano, y manejamos 3 escenarios. Un primer escenario, que es el escenario base, en donde simplemente no introducimos ninguna política, analizamos el sector eléctrico colombiano que está y miramos qué ocurre. El segundo escenario es un mercado, pues, comercio de bonos, de líquido. Introducimos un certificado y vemos qué ocurre. Y un tercero es un escenario de estímulos, que también se manejan dentro de las políticas que hemos revisado en el mundo, es establecer estímulos a las renovables. En el segundo escenario, digamos que es el que contamina, paga. Y el tercero es, si usted no contamina, nosotros le damos un premio. Entonces, esos fueron los 3 escenarios que planteamos.
A continuación les voy a mostrar los resultados. Los resultados que vamos a mostrar el día de hoy son principalmente hidro, que es la mayor capacidad instalada que tenemos nosotros en nuestro país en el sector eléctrico. Entonces, queremos mostrar el comportamiento que tuvo hidro y el comportamiento en eólica y en solar. En hidro, vemos que acá no se ve, pero el escenario base y el de mercado están sobrepuestos de uno sobre otro, entonces es el mismo comportamiento. Y vemos el de los estilos. Esta gráfica es la capacidad instalada. Hay algunas subidas y bajadas de acuerdo a los procesos de instalación y desinstalación de capacidad que se van dando. La gráfica de hidro en realidad no vemos mucha diferencia entre los tres escenarios. Hidro casi no se ve afectada. Hidro, la generación con hidro es una de las más bajas, sus costos son muy bajos, por lo tanto casi siempre general. Bueno, un punto importante, el modelo tiene un supuesto a modo ya de limitación, y es que nosotros asumimos que la generación se va a hacer 100% por menos. ¿Qué es eso? Simplemente llegamos, calculamos costos para cada una de las tecnologías, se organizan de menor a mayor. ¿Quiénes generan? Las que están por debajo del precio que se estableció. Las más baratas generan, las más costosas, si no hay demanda, no generan. Entonces, hidro se genera. Pero pues eso es una limitación y algo que debemos trabajar más adelante, porque nosotros sabemos que no siempre se va a realizar eso, en niños, en niñas, que la hidro siempre genera. Bueno, ¿qué pasa con eólica? Ya el comportamiento es un poquito diferente y no tan aburrido como se daba en el inicio. Tuvimos que hacer la gráfica que mostraba una escala logarítmica porque la línea verde significa los resultados del caso donde se trabajaban los estilos, es decir, donde le dábamos premios a los que manejaban energías renovables. La línea roja es para los que contaminan más. Y la línea azul es la del escenario base. Entonces, acá vemos que de 10 megavatios se pasa así. Entonces, hay una diferencia fuerte en estos casos. Pero si lo manejamos de otra manera, ustedes no me iban a poder ver que había unas fuertes relaciones acá y cambios entre las tecnologías. Entonces, por eso lo decimos mostrarlo de esta manera. ¿Qué vemos? Que en el escenario de estímulos, definitivamente hay un impulso a la luz. Y si vemos que con el de contamina paga, es muy parecido a un escenario que estamos manejando hoy. Entonces eso fue lo que nos dio los resultados, que al parecer la política de darle beneficios a las renovables sí permite que se dé un impulso a esa tecnología. ¿Qué pasa con solar? Solar, bueno, la capacidad instalada actual de solar es baja, sin embargo el comportamiento es la técnica es la misma que la de eólica. Lógicamente magnitudes más pequeñas, pero la tendencia es la misma. Hay un aumento significativo cuando trabajamos con el escenario de estímulos. Y en el escenario de mercado de base sigue siendo una tendencia muy parecida. Bueno, esta gráfica es la gráfica de emisiones, una gráfica puede ser conflictiva. Hay muchos saltos, caídas, subidas, en fin. Bueno, estas son las emisiones del sector como tal, del sector eléctrico total. Vemos que acá no es tan parecido como los anteriores. En las anteriores gráficas yo les mostraba que con estímulos era la que sobresalía. Acá vemos que estímulos es muy parecido al básico. Y se está destacando en emisiones. Entonces hay que pensar un poquito a qué nos vamos a estar o a qué le quiere apuntar la política o lo que nosotros queremos establecer en el sistema. ¿Reducir emisiones? O a desarrollar tecnología, o a hacer potencia, desarrollar tecnologías renovables y convertirnos en una tecnología que le apunta a una economía baja en carbono. Entonces son cuestionamientos. Estos
saltos se deben principalmente a que en el modelo tenemos procesos de instalación y desinstalación de capacidad. El modelo le da las señales de que instale capacidad hidráulica renovables. Acá, las emisiones principalmente están dadas ¿por qué? Por carbón y gas. Hidro, eólica, solar, no me están generando emisiones. Entonces digamos que en esta parte del modelo ellos generaron, por lo tanto, emisiones. Viene y da esa caída. ¿Qué pasó acá? La capacidad hidráulica llega a satisfacer totalmente la demanda. Entonces no hay necesidad ni de que gas, ni de que carbón, ni de... Entonces hay este paso. Pero ¿qué pasó? La demanda también aumenta, la demanda no es estática. Entonces, ellos vienen con su proceso de instalación y desinstalación, pero la demanda viene subiendo. Entonces, la demanda vuelve y sobrepasa la capacidad que tiene hidráulica para satisfacerla y lógicamente vienen y generan las contaminantes y establecen eso. Y así se viene realizando esos ciclos, esa dinámica que estamos viendo acá. Más que todo es por eso. Bueno, entonces, cuando nosotros vimos esos resultados, pues, de un proyecto todavía que está en sus inicios, nosotros pues, como que quedamos un poquito cuestionados, porque con una política me reducen emisiones, pero con la otra no hay como una difusión, una apropiación de la tecnología. Entonces, bueno, esos resultados son indicativos y hacen parte por un proyecto que está en la carrera. Todavía hay muchos supuestos que deben mejorar. Nosotros estamos trabajando en una demanda que aumenta una tasa de rendimiento, hay que hacer un modelamiento mayor de demanda, de establecer límites, en fin, hay varias cosas que se deben trabajar para mejorar el modelamiento, sobre todo el sector eléctrico, que es un sector bastante complejo. Y nosotros lo estamos intentando solucionar. Bueno, la dinámica del sistema permitió tratar de analizar este sistema, ver el comportamiento y pues tratar de evaluar políticas de intercambio climático de ese nuestro objetivo y también aprender un poquito de ese sistema. Para el caso de la generación hidrotérmica actualmente es una tecnología importante. O sea, nosotros somos 60%. Y las políticas analizadas no generan cambios significativos en ello. O sea, si nosotros llegamos a establecemos la política que nosotros al menos probamos acá, pues a ella le tienen como seguridad. Los hidrotérmicos no deberían preocuparse si el negocio se les complica. Pero bueno, los casos estudiados ilustran que si bien bajo un escenario de mercado, que es el que decimos que era el seguro, las emisiones pueden ser más bajas en ciertos periodos de tiempo, dicha política no es lo suficientemente fuerte para dar un impulso a las tecnologías bajas en carbón, eólica y solar, como si lo logra un escenario basado en estímulos. Entonces, pues, frente a eso, nosotros queremos seguir trabajando, seguir mejorando el modelo con los aportes de ustedes del día de ayer y pues, con todo lo que nos espera en este grupo de trabajo. Y pues, eso es todo lo que tengo para presentarles el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Causal. Digamos, a partir de tu diagrama causal, yo hago la elaboración para niveles círculos. Tú de ese causal, ¿cuáles tomaste nivel? Ok, sí. No, el diagrama de flujos y niveles es un diagrama bastante, pues son 5 subsistemas, 6 subsistemas, entonces era bastante, pues engorroso yo llegar a mostrarles una cosa gigante que no van a entender nada, entonces por eso decidimos no mostrar este tipo de cosas, sino algo más simplificado. De acá que fue, bueno, demanda de electricidad era un nivel que estaba afectado por una tasa. Capacidad instalada, con sus puntos de entrada y de salida para los puntos de instalación y desinstalación.
nosotros sabemos que de pasar de una hipótesis dinámica a un diagrama causal es un proceso complejo, y en un diagrama de flujos lineales van a resaltar muchísimas más cosas de lo que nosotros logramos hacer simplificado. Entonces, te puedo decir que esos fueron niveles, lógicamente pues habían por allá le vamos a... Sí, con respecto al escenario o la política del estímulo. ¿Ustedes consideran qué costo podría tener este escenario? Ok, ¿qué costo? Sí, o sea, porque para dar estímulo... Ok, bueno, te voy a decir, también de pronto faltó un poquito explicar eso. ¿Cómo lo hicimos? Entonces nosotros llegamos, establecimos el mérito, la generación, quieren generar, se estableció el precio de la electricidad, y lo que hicimos fue subir el precio de la electricidad. Ese valor que se subió el precio de la electricidad se dividió entre las energías renovables. O sea, la comunidad paga para beneficiar a las energías renovables. Hay un alza en el precio de la electricidad. Entonces, y lo paga la sociedad. Eso fue lo que nosotros hicimos. Es muy interesante esa comparación de emisiones de una pregunta, no sé si han pensado o vincular un poquito estas estructuras de renovación desarrolladas, es decir, sabiendo que las energías, los estímulos eólica, ¿crees que esa tiene ciertas ventajas dados estos ciclos, pero esto cambia si nos fijamos en las emisiones? Es decir, si esa elaboración la han hecho, la están pensando. No, la debemos hacer. Sé que están empezando. Sí, exacto. No, la debemos hacer. El profesor Isaac me gusta mucho ese tipo de pensamiento, o ese tipo de pensamiento que está detrás de la dinámica del sistema. Que lo que uno ve en las gráficas se puede aplicar a través de los ciclos que yo está presentando. Es un trabajo, sí, nosotros muy inicial. O sea, nosotros en realidad lo que presentamos es para el trabajo. Entonces pero sí debemos hacerlo, porque es algo que el profesor insiste mucho y que en realidad ayuda a entender el sistema. Entonces, pero sí, lo tendremos en cuenta. ¿Alguien más? Una pregunta, no sé si ustedes en el modelo que tienen ahorita que están estructurando, ustedes no tienen como niveles deseados de emisiones para tener como, sí, no sé, para ver hacia el futuro hasta dónde yo puedo llegar. O de pronto ustedes tienen una tendencia que van a tener pero tienen las emisiones o van a tener un valor que sea. Sí, o sea, nosotros, sí, tienen razón. Pues hay que respetarlo y lo que han hecho en política en Colombia es que producíamos los proyectos. Y si hablamos de políticas, hacer una economía básica no es simplemente lo que hacen en el resto del mundo, lo que hemos tenido realizando en el proyecto de las estrategias que se están estableciendo en el resto de países es al desarrollo, a mejorar eficiencia. Entonces esto, pues tal vez el tener un nivel deseado de emisión, ya lo tenemos. Pero sí queremos es tratar de mirar cómo podemos incentivar y cómo podemos lograr una apropiación de tecnologías en el sector eléctrico en este caso, pero el proyecto va un poquito más allá, no solo en el sector eléctrico, porque pues en Colombia el transporte es más contaminante. Pero, y por ejemplo, en el resto de planes y estrategias que se establecen en el mundo, que es la eficiencia energética, cambio tecnológico, eficiencia en energía, simplemente es desarrollo de tecnología, entonces lo separan.
En fin, hay otros miras. Nosotros para esta tenemos, pero el proyecto va un poquito más allá y es establecer más hacia ese tipo de políticas, hacia eficiencia, hacia cambio tecnológico. Bueno, mi pregunta no vamos a ver, sino ustedes no tienen un tope, digamos, bueno, en la elaboración de tecnología para implantar y producir, bueno, o sea, no tienen, digamos, un tope o miran, bueno, hagamos las simulaciones, vamos a ver qué pasa y lo que nos den. Ustedes tienen más o menos un deseado de lo que... Pero hay que mirar, porque como todo modelo, uno no puede llegar a establecer un recurso y eso es ilimitado, y entonces tenemos solar infinita y eólica infinita, ¿no? Pues, y en este proceso, en este de hoy. Pero nosotros sabemos que, pues, tenemos potencial eólico, tenemos potencial solar, pero eso está limitado, los recursos son limitados. Entonces van a estar esos límites siempre para cortarnos las alas o las aspiraciones en cuanto a los recursos. Entonces, los recursos no son ilimitados. Entonces sí vamos a tener limitaciones. Ese es mi. ¿Qué les